Hola, ¿qué tal mis estimados amigos? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de un tema importante que seguramente en todas las normas hoy está aplicándose, la gestión del riesgo. Cuando hablamos de los sistemas de gestión, lleva implícito el riesgo. Esto ya viene de tiempo atrás, solamente que en las últimas normas, en las últimas versiones, se ha hecho explícito como parte del requerimiento de cualquier sistema de gestión. Hablando de sistemas de gestión, estamos hablando de gestión de calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y cualquier otro que lleve implícito el riesgo. Dentro de lo que son los sistemas, podemos hablar entonces del objetivo y campo de aplicación que estos tienen. Pero hoy se hace importante entender que dentro de lo que son los sistemas de gestión, estamos hablando que hay procesos y dentro de los procesos es donde se atienden los riesgos. Solamente que hay dos elementos que hoy forman parte importante en todos los sistemas. Uno es el contexto, tanto interno como externo. El otro es el requerimiento de las partes interesadas, saber qué es lo que ellos quieren. Y obviamente de estos dos elementos sacamos los requerimientos que necesitamos entregar. Por ejemplo, cuando hablamos del requerimiento de las partes interesadas, pues estamos hablando del cliente principalmente. Sin embargo, existen riesgos. Hoy sabemos lo que está sucediendo donde la única constante es el cambio. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque cambia el contexto, cambia la forma de hacer negocios y entonces tenemos que aterrizarlo a través de un estudio de contexto. Hay muchas herramientas para poder hacer esta evaluación de contexto. Una de ellas, la más socorrida, pues es la de el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las organizaciones. Pero es importante entender que para que esto se aplique de una forma eficaz, tengo que ver cómo aterrizarlo en el proceso. Y sabemos que dentro de los insumos, muchos de los insumos hoy día son escasos. Tenemos situaciones de riesgo de materiales que vienen de seguramente otro país, que influenciado por situaciones como pandemia que acabamos de vivir, estamos viviendo actualmente con cuestiones de guerra, cuestiones de cambios de precios, pues los materiales están en riesgo. Y esto desde luego me va a afectar, si la cadena de suministro está en riesgo, me va a afectar la entrega a tiempo, la calidad del producto, en fin, estamos hablando de la gestión del riesgo. Y uno de los elementos importantes es entender que para poder aplicar el riesgo existe norma. No es solamente lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, sino cómo lo puedo esto aterrizar en un estándar. Para esto tenemos la ISO 31000. Es una norma que en el 2018 se integra a los sistemas de gestión 14, 9000, desde luego la industria automotriz y cualquier otro tipo de industria está integrando los riesgos. Tiene una estructura que se acopla perfectamente bien al contexto y a las partes interesadas de las organizaciones. Y dentro de lo que es la gestión del riesgo, pues empezamos por ver que hay principios. Dentro de los principios de gestión de riesgos está un marco de referencia de integración y el diseño de una gestión de riesgos. Dentro de lo que son los roles, responsabilidades, autoridades, recursos, comunicación y consulta, la implementación de un proceso de gestión de riesgos, la identificación del riesgo per se, valoración, adaptación del riesgo y el tratamiento del riesgo. Y aquí en el tratamiento de riesgo tenemos que tener en cuenta que lo vamos a hacer dentro de los procesos. Y si nosotros entendemos el enfoque que tiene cada proceso con entradas, salidas y las 4 patas que tiene normalmente un proceso, que son el personal que hace la actividad dentro de un proceso y que debe tener cierta competencia, pues hoy tenemos un riesgo en la competencia del personal, porque tenemos que estar integrando los cambios que se están gestando. Pero también tenemos situaciones de riesgo en todo lo que es la parte de actualización de documentos. Hoy muchas organizaciones que nacieron desde las versiones 94, es más, todavía antes de las versiones 87, 94, 2000, 2008 y 2015, tienen documentos que no han evolucionado. Hoy sabemos que la información documentada es importante para poder tener un sistema de gestión que sea repetible y reproducible a través del tiempo. Y para eso necesitamos un sistema documental actualizado. Otro de los elementos es la infraestructura. Sabemos muy bien que tenemos que tener infraestructura adecuada. Hoy con los cambios tecnológicos, hablamos de la información que utilizamos a través de medios digitales,
donde la inteligencia digital es importante aprender. Entonces, no solamente es tener la infraestructura, sino también que tenga la información adecuada. Hoy sabemos que las informaciones las podemos tener dentro de plataformas virtuales como son la nube. ¿Qué riesgos hay de que la información se me pierda? ¿Qué riesgos hay de que si la tengo dentro de un archivo, este archivo se me dañe? Pero también tenemos el tema relacionado con los objetivos. Y ahí es donde amarramos la gestión del riesgo. La gestión de riesgo la vamos a amarrar con los requerimientos de las partes interesadas y obviamente la gestión del riesgo a través del cumplimiento con los objetivos. Por lo tanto, una manera de poder evidenciar eficacia de acciones es a través del cumplimiento de los objetivos. Y uno de los puntos donde lo vamos a evaluar es en la revisión por la dirección. El contexto, el 4.1 de las normas y el 4.2, donde me habla de las partes interesadas, tiene dos elementos importantes: seguimiento y revisión. Quiere decir que tengo que estar actualizando el seguimiento y revisión del contexto y de las partes interesadas, hacer la gestión del riesgo e implementar acciones en los procesos. Y en esos procesos es donde vamos a identificar si el indicador de rendimiento que tenemos está mejorando. Mínimo lo que tenemos que hacer es que se mantenga. Entonces, cuando hablamos de la eficacia del sistema de gestión, que la hacemos en la revisión por la dirección, ahí es donde podemos entonces identificar si las acciones tomadas fueron eficaces. Y cuando nosotros hablamos del nivel de cumplimiento, va a ser el nivel de eficacia de los objetivos de desempeño de calidad.